un primer encuentro que fue de presentación, en que comentamos de qué se iba a tratar esta capacitación. El encuentro, el inicio formal fue la semana pasada, en medio de la lluvia, el diluvio universal. Y hoy es el segundo encuentro. En el encuentro anterior estuvimos trabajando todo lo relacionado con los derechos. ¿Qué es un derecho? Pensamos qué situaciones los derechos podían estar siendo vulnerados, algunas fechas importantes en las que se recuerda la defensa de algunos de esos derechos. Y hoy, ahora en un ratito, lo que vamos a hacer es Valeria y Laura, Valeria está llegando ahora, van a presentar un PowerPoint en el que se desarrolla todo lo que estuvimos trabajando en el encuentro anterior. Hola, buenos días. Buenos días. Arrancamos, esperamos, Estamos abajo esperando. Ahí voy a ver si alguien está abajo. No tengo brochecito. La voy a separar. ¿Es pasar mañana? Sí, con el papelito no tengo brochecito. Me falta. Ya no nombre. ¿Alguien más me falta? Repartimos mientras esperamos a Valeria el listado de asistencia. Les pido por favor que firmen este mismo listado quienes vinieron el sábado pasado. Váyanlo pasando, se buscan y si no están en el listado, se agregan abajo. Yo me voy a quedar cerquita. Yo también. ¿Quieren que sea bien? Sí.
Como bien dijo Silvia, estamos esperando a mi compañera, que está la presentación de PowerPoint. Mientras tanto, vamos a tratar de ver qué aprendimos o qué sacamos de claro la clase pasada. Y por eso me van a llevar las pocas que vinieron. Ya las tengo identificadas las que vinieron. Habíamos hablado de los derechos humanos, de qué eran, de cuándo se respetaban y cuándo no, de quién era el encargado de hacerlos respetar, y se tocaron muchos temas. Hicimos hincapié que Era un derecho para nosotros. ¿Cuándo sentí que no me respetaron el derecho? Yo pienso que la responsabilidad es cumplir los derechos de él. Y después hicimos un gráfico con la palabra derecho y con las palabritas sueltas de lo que íbamos diciendo. Y después trabajamos la actividad. cuando hablamos de derecho hablamos de libertades, hablamos de respeto, hablamos de prójimo, hablamos de convivencia. Hablamos de principios también que rigen la conducta de las personas, ¿no? Los derechos, ¿qué es un derecho? Bueno, ese es un tipo de derecho a ser escuchado. También vimos que el derecho es un atributo, algo que... Algo inherente. ¿Cómo? Algo inherente al ser humano. Algo inherente al ser humano. Y son, digamos, tienen todo el alcance, los derechos son limitados. Lo que había surgido es que los derechos de cada uno donde empiezan los derechos del otro, porque es muy fácil decir yo tengo derecho a caminar, derecho a derecho a no sé cuánto. También se nombró eso, también hablamos de las obligaciones. Claro, sí, perdón, de las obligaciones o también sí, responsabilidades o cosas que tampoco hay gente que no las... Habíamos hablado de que el derecho llegaba hasta donde empezaba el derecho del otro. Por eso hablamos mucho de la convivencia y de involucrarnos cuando el derecho de otro está siendo vulnerado. Esto surgió como inquietud ante la experiencia de una compañera, la señora, que ella se involucró en una situación en que se estaban vulnerando los derechos, ¿no? Y eso es toda que a veces no se puede. A veces no se puede. Mira, ayer o antes de ayer recibí por WhatsApp esos mensajitos de cadenas. Si ves que alguien está acosando a una mujer o a otra persona, aunque no la conozcas,
acercate y dale la mano. Una cosa tan sencilla como eso que implica involucrarse. Muchas veces uno entra en peligro. La persona se siente protegida al ver que otro se acerca para darle una mano, es como que ya se siente más aliviada. La compañera comentaba, yo la escuchaba y pensaba, ¿estaría yo en condiciones de hacer lo mismo? ¿Me jugaría ante una situación? El otro día en Ciudad de Buenos Aires acuchillaron, lo quisieron robar y acuchillaron a un señor que estuvo tirado en el piso no sé cuánto tiempo y nadie se acercó. Porque vos no sabés si es una trampa, no sabés qué es lo que está sucediendo y por las dudas no lo hacemos. Y eso es la ruptura del lazo que nos une, ¿no? Trabajamos también la idea de comunidad, que es la diferencia, o sea, cuando uno está involucrado con los demás, y esto que pasa a veces en las grandes ciudades, que uno no se conoce con el vecino, y esta idea de comunidad implica que somos uno con los que nos rodean. La imagen de ir con una taza y pedir azúcar prestada al vecino, ¿no? Que pasa muchas veces, y a veces en las grandes ciudades esto no existe. Y está todo el mundo enajenado. Hablamos también, sí. No, y hablando de eso, también hay algo que nos enajena, que también puede servir mucho en las redes sociales para ciertas cosas y para otras cosas esto que estamos haciendo ahora de mirarnos a la cara está buenísimo, y poner a veces se arman grupos o cosas y uno no va a la casa del otro y cosas así, ¿no? Digo que también es otra forma de enajenarse. Claro. Pero las redes sociales tienen también sus ventajas. Sí, tiene las ventajas. Porque esto te permite unirte a los demás a partir de una causa. Antes, para unirte en función de una causa, fíjense en los adolescentes, el movimiento de las chicas a favor y en contra del aborto, cómo es algo que está muy generacional de las chicas más jovencitas, no yo hablo como una vieja, pero me corresponde. La mayoría de las chicas. ¿Qué? La mayoría de las chicas jóvenes están a favor del aborto, salvo las que estudian quizás en escuelas católicas y de más conciencia, pero también hay parte de chicas de la escuela católica que llevan el pañuelo verde. Lo rescatable de esto es que tengan la libertad de poder decir, de poder pensar, de poder dar su opinión sobre ese tema, así como lo tienen los adultos. Que ellos puedan expresarse me parece que es sumamente importante. Tienen en su cabecita ya su idea fija. No sé si idea fija porque la pueden modificar, la pueden Exacto, pero vos no le vas a decir lo que tiene que hacer porque ella sabe, dice ya lo que tiene que hacer es eso. Sí, tengo un hijo de 19, sé muy bien lo que son los adolescentes y participan en algo, pero también veo que pueden modificar sus opiniones a medida que lo van atravesando diferentes situaciones o van conociendo. Es diferente también. También, no puedo hablar de mujeres solo. Yo tengo un varón de 14 y él está a favor. Él está a favor porque él, como está en el colegio, él tiene ciudadanía, entonces como que la profesora les habla, les explica y él dijo, yo estoy a favor. En el mismo colegio tengo a la nieta en primero y ella está en contra. O sea, cada uno tiene su opinión. Lo bueno de esta situación es que hay un posicionamiento, a favor o en contra, no importa, pero hay un compromiso con una causa que es, por lo menos, implica que se están involucrando. Y no importa en qué posición, pero esto implica ciudadanía, implica jugarse por otros y hacer valer la opinión. Por mucho tiempo en nuestro país y en otros países también, la voz de las personas estaba callada. Y aprendimos, sobre todo la gente de mi generación, a no te metas, mejor no meterse, mejor no participar, porque había miedo. Esto hoy, por suerte, no pasa. Vuelvo a decir, no importa cuál sea el posicionamiento, pero hay por lo menos un compromiso por salir y expresarse, ¿no? Y esto está realmente muy valorable. Vimos también las fechas, algunas fechas. Las citas significativas, a ver los grupos. El 28 de marzo. El 8 de marzo, le dejamos el resto. El 4 de noviembre. Sí. ¿Cuál es el 8 de marzo?
Diciembre, marzo. ¿Qué más? Noviembre. La fecha que había comenzado. Sí, el 8 de marzo, el 4 de septiembre, el 5 de noviembre. Fueron las fechas. ¿Y por qué cuando hablamos de derechos, por qué les parece que habíamos traído la fecha 8 de marzo para hablar de derechos? Por la mujer. ¿Pero por qué? Por lo que pasó. Por lo que pasó. En la fábrica de murieron también. Claro, ¿y por qué lo trajimos nosotras como capacitadoras aquí al encuentro para reflexionar sobre eso? Por la lucha que vamos a hacer esta lucha. Por la violencia de género, Por la violencia de género. El derecho que antes la mujer no los tenía y ahora los tiene. Exactamente. La voz, el voto, La igualdad social. Una de las cosas que surgían en lo que trabajamos en los grupos es cómo cambió generacionalmente el rol de la mujer. En mi época, nosotras charlábamos el otro día, en mi época, las mujeres teníamos que ser amas de casa, saber cocinar, bordar. A mí me enseñaron a pegar botones. Era lo que tenía que hacer. El tiempo pasado no tenía derecho al voto, no tenía derecho a salir sola a la calle si no era con un hombre. Si no era con un marido, No podía apoyar a la mujer, la trataban como si fuese una persona de Una propiedad. Una propiedad. Y si no salía con el hombre a la noche no podía salir. Ni siquiera tomar un café en un En algunos países pasa. ustedes saben que había un protocolo para seleccionar maestras, que es bastante conocido, en el que las señoritas, primero tenían que ser señoritas. Una maestra no podía estar casada, no se le podía ver el tobillo. No podía ser vista con un hombre que no fuera su marido o su hermano en la calle. Por supuesto no podía fumar. Había una serie de características para, o sea, si no podía ser maestra. Fíjense, no solo era el rol, sino toda la vida la que quedaba involucrada. Y esto era en general lo que le correspondía a las mujeres, ¿no? Una mujer que tenía 2 novios era ya catalogada una batalla. Ahora está de moda el poliamor. Ahora Derecho a no te llamen por duda. Lo bueno de estas situaciones, de que se expresen y se comuniquen los derechos, es que las niñas y los niños se empoderan y no tienen miedo a expresar lo que les pasa. Para traer un ejemplo al encuentro, fíjense lo que pasó en ese colegio en la Ciudad de Buenos Aires hace esta semana, que las chicas expresaron que habían sido abusadas, pero sí miradas mal, haciendo alusiones a su cuerpo, y lo que pasa en la iglesia con los jóvenes que se atreven a declarar que han sido abusados tal vez por algún miembro de la iglesia. El conocer los derechos y el empoderarse de los derechos permite poder delatar estas cosas y cortar el círculo de violencia o de abuso que se genera cuando como se callaba por miedo y todo eso, no se conocía, pero toda la vida existió. Exactamente, Y toda la vida, ahora, pero nadie eso se animaba a hablar. No, por miedo. Por miedo. Por eso es importante reflexionar sobre los derechos e involucrarse. Digo, involucrarse la señalo. Era con la homosexualidad, dice, antes no había tantos hombres, no, estaban todos tapados. Siempre hubo. Desde los romanos, ¿acaso no era el amor puro entre hombres? Lo que estamos viendo es nada más que la expresión de cuestiones que antes estaban tapadas, porque las personas saben que hoy tienen derecho a su identidad y a ser lo que son. Y esto es todo un desafío que cambia claramente la evolución de los chicos. Hoy
los niños antes se ponían el cochecito o la muñeca. Y hoy hay mayor libertad respecto del tipo de juguetes, si se puede. Muchos padres acompañan las elecciones sexuales de sus niños con total naturalidad. Yo no sé si podría. Angelina Jolie, por ejemplo, la pandemia, se hizo el niño. Mira, no sabía. Sí, Y era preciosa. el tema es que más allá de las cuestiones, hablábamos desde el primer encuentro siempre de dos niveles. Un nivel cognitivo de pensamiento, todos sabemos que todos tenemos derecho y que cada uno puede ser lo que quiere ser, y hay un nivel afectivo en que uno a veces no está preparado para eso que es el otro, ¿no? No digo eso de manera despectiva, sino digo para expresar las características de esas personas, porque no estamos acostumbrados. Entonces, estas situaciones plantean muchas veces conflictos a nivel comunitario, a nivel escuela, a nivel familiar, claramente, ¿sí? Porque uno dice, sí, estoy de vuelta, todos tenemos derechos, pero... Para mí la procesión por dentro, Claro. uno quiere expresar para no hacer doler a la criatura. Claro. Chico, chica, quiera venir y decir, mira, si tuvo la confianza de venir a decírtelo a vos, de decir que ella tiene mucho más confianza y mucho más abierto de lo que uno tiene la mente. Exactamente. Tenemos que hacer cambios muy profundos, cada uno de nosotros, porque hemos sido criados, nuestros mayores, en un mundo muy diferente, con valores muy diferentes a los que tenemos. No estoy hablando de valores en tanto bien o mal, sino digo con principios que hoy han cambiado. Hola, Vale. Estamos haciendo la recuperación de lo que trabajamos en el encuentro anterior. Te estábamos esperando. Que venías con el PowerPoint. Sí. Y tengo eso cambia claramente. Y tenemos que estar muy preparados para saber que nos puede pasar esto, ¿no? Y a veces uno puede reaccionar de manera reactiva, reaccionar mal, sí. Por eso está bueno pensar y cuidar mucho las palabras, ¿no? Porque las palabras a veces son tan hirientes, tan ácidas, no pueden ponerse. lastimar tanto como un arma, o más. También hay que ponerse en el lugar No de ponerse, porque si te pasa a vos, te pasa. Me gustaría que reaccione el otro. Exacto. Y si el pensamiento crítico o el aporte crítico hace sentir mal al otro, mejor me lo guardo porque puedo llegar a lastimar. Estamos repartiendo los cuadernillos para los que no vinieron al primer encuentro. Básicamente esos fueron los temas, sí. No, a veces también se hacen como comentarios, lo cual yo también quiero corregir. Como que a veces vemos a una persona y le decimos, ay, estás más flaca, ay, estás más gorda, como que también... ¿Estás enferma? Sí. A la vez con pancita, Qué gordita que estás. A mí me han hecho O eso, a veces esos comentarios me dan, yo te lo digo muy sincera, las cosas te digo y te mataron. De eso hay mucho. Sí, está hermoso. Ahí vamos. ¿Cree que te cierro ahí? Para las que vienen por primera vez, les decimos una vez más, este cuadernillo tiene dos niveles diferentes de trabajo. Un primer nivel de trabajo, que es el contenido y las actividades que presenta. Y tiene otro nivel para ver que dice recomendaciones para la dinámica. Porque este material está pensado para que ustedes lo utilicen después como capacitadoras de otros grupos. Y en cada encuentro vamos a destinar una parte para el trabajo con el contenido, es decir, con aquello que vamos a aprender, y la última parte del encuentro con recomendaciones para reproducirlo, ¿no? Para capacitar.
Ahora le pasamos la posta. ¿Todo firmado en presente? Sí. Ah, no. ¿Por qué tenés un mate y a mí nadie me pidió un mate? Está buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Profe, Gracias. nosotros no firmamos. Vamos No es necesario que tomen nota porque lo tienen todo allí en el cuaderno. Bueno, esto es para modo de afianzar algunos conceptos. Las fechas que habíamos hablado: el 8 de marzo, Día de la Internacional de la Mujer; 28 de marzo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres; 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva; 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. También habíamos hablado de que si ya se habían conquistado esos derechos, nos habíamos puesto de acuerdo de que íbamos en camino, pero que estábamos todavía lejos. En pocas palabras, un derecho reconoce y protege algo que entendemos y sentimos que nos corresponde. La lucha del pueblo para tener una vida con libertad y dignidad es la que permite conquistar derechos. Cuando un derecho se conquista, queda escrito en una ley. Los derechos humanos son derechos que nos corresponden a todos y todas por el solo hecho de ser personas, sin que exista discriminación alguna por razones de raza, color, idioma, religión, sexo, género, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social. Resumidito. Es lo mismo. Y ahora vamos a arrancar con la primera actividad que tenemos para el día. Nos vamos a meter de lleno en los derechos sexuales y reproductivos. Para eso necesito que nos pongamos en grupitos, más o menos de 4 o 5 personas. Vamos a empezar la exposición. Entonces, vamos a empezar nosotros todos como que somos un grupo y después vamos pasando grupo por grupo, contestando, que fueran contestando en cada grupo y lo vamos hablando, ¿sí? Bueno, no sé si se ve mi imagen. ¿Se ve? Bueno, es un profesional de la salud que está explicando una vasectomía a un hombre, que sería como una persona, un paciente en este caso, porque esta relación no, un escritorio por medio. Bueno, la situación entonces, los actores ¿quiénes son? Es de la persona que está explicando, que es un profesional, y del otro lado hay un señor, un paciente que está buscando información. ¿Qué derechos podemos describir ahí que está como siendo, digamos, la persona que está yendo como paciente? El derecho a no ser padre. El derecho a no ser padre cuando no es deseado, el derecho a qué más? A la salud. Y a proteger a la mujer. A proteger a la mujer, a la información, ¿no es cierto? Y la señora que le está explicando parece estar contentos, descontentos. ¿Cómo los ven que se sienten en esta imagen? Él preocupado. Sí. En serio, no sé, Todos sabemos lo que es la vasectomía, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿y hay algún derecho que esté vulnerado en esta foto? ¿Algún derecho que no se esté cumpliendo? pero todavía no se hizo nada. Claro, bueno. Está pensando en apropiar. Yo pienso que tendría que estar la mujer ahí, ¿no? También. Porque muchas veces tendría que estar la mujer ahí también porque... Está vulnerando el derecho a la vida. Claro, Le Al no querer- Perdón,
mantener la decisión de no querer procrear. No, Pero si está enfermo, A ver, ¿qué se gana? pero si es soltero, no tiene Que tendría que estar la relación que él es casado, que de pareja, tendría que estar. Claro, pero no sabemos, no sabemos si es soltero, si es casado. En el caso que estuviera casado, Tendría que estar la la mujer debería ser partícipe de esta decisión, ¿no? Después ¿Qué piensan de eso? Pregunto. A ver, uno a la vez así nos escuchamos todos y podemos formar una opinión entre todos. es el derecho de cada uno. Así como cuando uno quiere Decisión. hacerse, ¿cómo se llama? Ligarse las Ligación. trompas para no tener más porque el marido quiere y vos no. Y vos tenés que pedir una firma de él como si fueras sensual. Pero no, a mí me parece, a mí me dio casi lo malo. No. Si es mi cuerpo, ¿por qué le tengo que pedir permiso? No, igual, perdón, yo tengo el llamado de Eso porque el papelito dice que es propiedad de esa persona. Y no es propiedad de nadie. O sea, la decisión que claro, consensuada entre los dos, pero No, él tienes que pedir permiso. no tiene que firmar nada, él no tiene derecho sobre el cuerpo sobre nada. Bueno, exacto. Bueno, independientemente de... Creo que lo importante de esta imagen es marcar la importancia de saber que una vasectomía no previene enfermedades sexuales. Lo hablábamos el encuentro pasado, que muchas veces el principal miedo es el embarazo y traer hijos al mundo. Pero en realidad hay un montón de enfermedades que se transmiten y la vasectomía, el hecho de que evita el embarazo, no evita entonces las enfermedades de transmisión sexual. Por lo cual hay que tener- Los mayores tienen una enfermedad que añares la tenían que se volvió a transmitir con gente grande que no quiere usar preservativos. Exactamente. Bueno, eso es re importante. Y no nadie lo vio, ¿eh? Así que importante, a tener en cuenta, no siempre la prevención del embarazo, como la pastilla anticonceptiva, la vasectomía, la ligadura de trompas, tiene nada que ver con lo que es transmisión de enfermedades. Entonces estaría solamente en un aspecto. Sin embargo, el punto que había salido de discusión de si es lo consensuado o no, bueno, eso es una decisión personal de cada uno que la consensuará con su pareja o no, pero está bueno escuchar como las dos cosas, ¿no? Bueno, pasemos al primer grupo, por allá. La imagen, aquí la ponemos. Ahí está, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve allá bien? Ah. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué imaginaron? ¿Qué vieron? Nosotros vemos cómo estaban instruyéndose para un debate. ¿Cómo te sientes? Llegar a realizar todos los pasos para saber si da positivo o da negativo. Perfecto. ¿Cómo se los nota? ¿Cómo se los ve? No, como que se están informando, el muchacho como que está leyendo el prospecto. Con incertidumbre. Con incertidumbre, porque no saben, o sea, Si va a es la negativo. primera vez que van a usar ese método y quieren estar seguros qué es lo que va a dar, si va a dar positivo o va a dar negativo. Exacto. Con respecto a la edad de la pareja, Jóvenes. son jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué derechos, bueno, qué derechos piensan que se están respetando y cuáles no en esta imagen? El derecho de informarse y de llegar a saber si es positivo, cómo van a llegar a tomar la decisión de que tengan. Ahí está el derecho de que si el progenitor no se quiere hacer cargo, tampoco le va a sacar a la mujer que ella quiera tener. Igual en este caso pareciera que el chico está, Sí. está interesado. ¿Hay alguien que quiera comentar algo acá en el grupo? Eli, ¿quién? Romy, A la vez de elección de si quieren tener ese hijo o no. claro, ahí ya nos metemos en Claro, pero está bien. Está en debate ese tema. Sería un derecho. Claro. Si una persona sería un derecho. Sí, el derecho a la salud, diría yo. Sí, perfecto. El derecho a la salud, a de que si en realidad la chica está embarazada, tiene ese derecho de tener un embarazo controlado, de principio a fin, y luego del embarazo un puerperio también controlado. Muy bien la acotación de que
principalmente el derecho a la salud. Pasamos con este grupo de Miriam, Ana, Carlota, Remy. ¿Qué imagen era? La imagen es la... Madre e hija, ¿no? Madre. Bueno, acá vemos otra cosa, una situación diferente. ¿Qué nos pueden contar de esta imagen? Que la madre de las personas está conversando cómo cuidarse de una persona con anticonceptivos y la otra sobre relaciones está preocupada del sexo. La diferencia, ¿viste? Entre la toma de decisiones. Son dos generaciones. Sí. Y la mayor me parece que no se supo cuidar y ahora está con el batería y la chica joven, pero con las pastillas previniendo. Un pensamiento bastante bien, me parece bien, porque yo lo miro así, pienso, es una madre enojada porque su hija la decisión no confió en la hija de más, porque con la pastilla ella no confió. Igual la señora después se desapareció. También. En el caso de que me estás explicando, ¿qué derechos estaría? Derecho a la vida. Derecho a la vida, o sea, la chica joven se está cuidando. O sea, el derecho a la salud de ella, no a no tener un hijo, a no tener que abortarlo, nada. La mayor pienso que sí, está preocupadísima. ¿Alguien más quiere dar una mirada diferente? ¿Le parece que es otra cosa? Quizás también puede ser que son madre e hija y la mamá le está explicando todos los métodos anticonceptivos que puede llegar a tener para que se cuide. Claro, también. Para mí, por la expresión de la cara de la señora mayor, la hija le está diciendo, mamá, estoy embarazada. Para mí también. No es una cara. Y además del embarazo, lo otro que hablamos en la primera imagen. Claro, en la primera imagen digo yo lo de la transmisión sexual y todo eso que también. El tema de las enfermedades. De las enfermedades. También, ¿no? Porque para quedar embarazada, se cuidó. Entonces son las dos cosas: ver si tiene un embarazo y además ver las condiciones de salud de la señora, de la chica. Es como una imagen con incertidumbre de parte de, en este caso, la señora mayor, y lo que hablamos siempre en cuanto a las diferencias generacionales, ¿no? Sí. De cómo lo toma cada una. Era innecesario que me señalara. Se sintió diferencias generacionales, me dice. Bueno. Para mí es eso, pero no. Creo que ahí prima el tema para mí de la incertidumbre, del miedo, como mamá, ¿no? Me imagino que la señora es la mamá, puede ser la tía, la suegra, puede ser la tía. Es referente para ella. Con esa cara ya se enteró que está embarazada. Y ahí ya se miró distinto. Y ella La chica se ve feliz, pero con miedo. mi chica no a los 17, 18, porque ve la carita de ella, no ve la vida de color de rosa. Y está enamorada. Se siente que se va a casar. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguna de ustedes tuvo un embarazo adolescente o a cortas edades? Estaría bueno que compartan la experiencia. O por el contrario, abuelas. Sí, yo. Bienvenidos. ¿Alguno quiere compartir la experiencia? Yo, cuando me enteré de que mi hija estaba embarazada, lo primero que le pregunté qué era lo que iba a hacer, si la otra persona sabía. Me dijo, mira mamá, lo único que te puedo decir que yo le mandé un mensajito que necesitaba hacerme un evatez y el muchacho me eliminó a todos lados. No quiso saber nunca nada. O sea, nieta es nuestra. El día de mañana vienen a querer recuperarla y no sé qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ella era chica, ella no quería saber nada de tenerla, con mi hija mayor, o sea, mi grupo familiar éramos 6 personas. Mi pareja y los 4 hijos. Las únicas 2 personas que estábamos a favor de que la tuviera eran mi hija mayor y yo.
Los otros, los varones, era como que, viste, fue diferente. Entonces ellos querían que abortara. Y con mi hija mayor le dijimos, unimos a todo el grupo y dijimos, seguimos para adelante. Y tenemos 2 personas vivas, o hacemos lo que ustedes dicen, con la responsabilidad de que no queda una, sino que van a dar. Entonces, vamos para adelante y sigamos con el embarazo y que sea lo que Dios quiere. En tu caso fue de apoyo. Sí, mi hija mayor y yo éramos las únicas 2 que apoyábamos el que siguiera adelante el embarazo. El día de hoy es la luz de toda la familia. Pero bueno, en ese momento, viste, los varones no piensan de la misma forma que las mujeres. No todos. Mi marido fue papá a los 16 años. Claro, vos tenías el apoyo, estabas vos en pareja, y esta chica, la otra persona... No, yo no era la pareja, no estaba en pareja, era una novia, sí, con la que salía con 16 años, tampoco estás en pareja. Se borró el Por eso digo, no todos, no hay que generalizar, creo yo, ni tanto con los hombres ni con las mujeres, en mi opinión. Bueno, ahí ya entran muchas cosas. Sí, claro. La familia, la falta de información, también quizás al muchacho que desapareció le dio miedo. Claro. Porque no es solo la mujer, también de claro, a menos que le metes claro. Esto Hay que ser como muy abarcativo. Ténganlo siempre presente, que hay 2 planos. El plano del pensamiento, en que uno puede comprender la situación, saber o manejar mucha información, y el plano del afecto emotivo. Uno puede comprender, pero no estás preparado. Entonces, hay que metabolizar. Es muy difícil internalizar estas ideas y son temas que son críticos, son cuestiones que involucran la afectividad de las personas en función de sus distintas experiencias. Lo que pasa es que siempre, es como que históricamente siempre al pobre la mujer y el hombre, viste, no importa. Lo que pasa es que el hijo se de 2. Entonces, bueno, no le había dicho que se quiso acercar. Y bueno, después él no tenía la responsabilidad de acompañar a la novia. Los 16 años tenía. Con esto lo que es importante que pueda haber muchos posicionamientos distintos respecto del tema y todos válidos, porque tienen que ver con la forma en que uno internaliza las cosas cuando suceden. Sí, porque no están preparados para son temas muy difíciles. Lo que faltaría, digamos, que últimamente lo que nos está viendo es en el entorno familiar, digamos, sea el padre, sea la madre, no hay comunicación sexual con los chicos hoy en día. Por eso lo que está pasando continuamente, que los chicos, digamos, quieren experimentar la parte sexual y entonces no están bien informados, eso es lo que tienen. Saben más que vos. Sí, obvio, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Hay un pequeño problema. No digo que son todos. Bueno, intentemos de uno, así, terminen ustedes poner su idea y después cada uno puede hacer su idea, pero cuando ella termina, porque si no como que no llegamos todos a escuchar todo. Hay un pequeño problema, todos decimos, bueno, la época de qué sé yo, no, porque los padres también se pueden informar para enseñar a los chicos en su entorno hoy en día. ¿Por qué no podemos en el de ayer? No. Ponémonos a la altura de los chicos para saber, para comunicarles, mira, esto está mal, fíjate cómo lo podés hacer. Esa es mi manera de expresar. Sí, o sea, yo pienso que hay 2 momentos, ¿no? Sí. Primero, la prevención, como ya es importante, decirle al chico, esto se hace de esta forma y de aquella, y después el apoyo emocional. Porque puede estar la información y no estar el apoyo emocional. Entonces, las 2 cosas son importantes, ¿no es cierto? También puede ser que tenga la información de alguien que no se la diga de forma certera, que se lo contó a un amigo y se lo contó equivocadamente. Eso también puede suceder. Todos tenemos a veces conocimientos errados. Por eso te digo, a veces los padres también se tienen que informar un poquito más para ayudar al adolescente, para que no tengan tantos errores hoy en día. El padre o el tío, ¿no? No siempre el padre. Te cuento personalmente, ya que somos todas mujeres, cuando yo me desarrollé por primera vez como señorita,
llevarme a un ginecólogo y que me explique todo lo que a partir de ese momento me podía suceder. También eso, no es solo. A ver, los papás a veces nos sentimos en la situación de proteger, pero como que son nuestros. Yo le digo lo que le puede pasar, lo que sí, lo que no. Pero también hay una persona que tiene que empezar a tomar decisiones. Claro, yo lo veo así. ¿Usted qué quería decir? Perdón. No, que no estaba de acuerdo, que no están informados los chicos. Los chicos están basados en toda la información, la tienen la información y la pueden ¿cómo se llama? Tomar en práctica. Simplemente que a veces el minuto es más fuerte que toda la información que pueden tener. ¿Vos crees que hay información? Hay en las escuelas, cosa que no había. Yo tengo 46 años y yo le preguntaba a mi mamá qué era el periodo, por poco no me sacó corriendo. Le preguntaba qué era el sexo y eso no se toca. ¿Y cómo me cuido? Y no sé. Arreglátela. Pero puede ser que ahora haya mucha con mis hijas muy diferente. Pero ¿qué pasó? Yo les expliqué, le dije, cuando quise acordar mi abuela, cuando me lo esperaba. ¿Y qué pasó? Te llevé al ginecólogo, tenías pastillas, tenías esto, tenías el otro para cuidarte. ¿Qué pasó? No sé, se pinchó. ¿Qué se pinchó? No se pinchó nada, no te cuidaste. Ahí también puede ser la información de saber que hay una pastilla de después. El hombre que no toma el día después tiene un montón de cosas. Me parece que no todas las salud. Entonces hay a veces se la puede hacer las dos cosas, ¿no? O sea, todo hacerse un poco cierto. Adelina, decía. Quiero contar una experiencia. Mi hijo tiene 17 años. Y los otros días yo estaba trabajando y me llama desesperado. Me dice, mami, quiero pedirte permiso para traer a mi amigo a casa. ¿Pero qué pasó? Algo pasó. Me dice, no sé, tiene problemas con la mamá, lo quiero traer porque no quiero que le pase nada. Bueno, entonces digo, espérame que ya llego y dialogamos. Entonces cuando llego, me dice, no, mamá, ya está solucionado. Pero, a ver, quiero ir al punto de esto de la sexualidad, ¿no? Sí. Está solucionado. A él lo que le pasó era su primera vez con una chica y no se cuidó como correspondía y estaba preocupado de haberla dejado embarazada. Entonces dice, estábamos desesperados porque él estaba desesperado y no quería que la mamá lo echara de la casa. Claro. 17 años. Entonces le digo, no, pero ahora ya está solucionado, quédate tranquila, porque chabón me desesperé por él, porque lo sentía esa desesperación, por el amigo. Claro, dice, porque compramos lo llevamos a la farmacia y compramos la pastilla el día después. Lo que más importa, con lo que no hay solución, me parece que en realidad es eso, porque uno se preocupa y no sé, se desespera, no sé si la dejé embarazada, si no la dejé embarazada, si estoy o no estoy embarazada, pero ¿y el resto? Por decir problema, el embarazo sería lo último. Lo que pasa es que, digamos, para mantener relación entre los dos, ninguno de los dos se ponen de acuerdo. ¿Qué te parece si nos cuidamos? Pero ninguno de los dos. No, bueno, sí, pero bueno, así no. Pero vos tenés derecho a fuerte. Exactamente. Pero si te sometes a lo que él quiere. No, por eso te digo, cada uno es dueño de su cuerpo, pero a su vez, si vos son una pareja que van a mantener relaciones, me parece que los dos se tendrían que poner. ¿Qué te parece? Mira, para que no pase mayor. Por eso, si no te pones de acuerdo, entonces es no. Porque vos como mujer no puedes dejar que te sometan sobre tu cuerpo. Vos estás aceptando y estás de acuerdo. Bueno, yo creo que lo bueno es que cada uno, todos están haciendo cosas ciertas y viendo el panorama desde distintos lugares, ¿no? Usted, por su nombre, Adel lo contó desde el lado de este chico que no era apoyado por su familia. Después, por otro lado, chicos que sí tienen información y se dejan llevar por la emoción del momento, que es lo que ella comentaba. Después, la situación de no tener en cuenta las enfermedades y que ella dice que como padres deberían intervenir. Entonces, todo es cierto.
Solamente que entre todos estamos generando una idea mejor, ¿no? O sea, no ver un solo aspecto, sino verlos todos. Eso es muy importante y en realidad eso es lo que queremos como ir rescatando de esto, ¿no? Entonces también esto es lo del trabajo en grupo. En realidad todos podemos sumarnos escuchando la idea de un otro que complementa la mía. Capaz, no sé, yo no me di cuenta que ese chico también era muy grave el apoyo de su familia. Entonces a veces esto poder escuchar hace que uno forme como una idea más global, ¿no? De los aspectos. Bueno, vamos al siguiente grupo de atrás. A ver. Y luego hacemos un break. Después hacemos un break y después volvemos, ¿sí? La beba con la mamá. Ahí va. A ver, hay un grupo que es ¿Quiénes aparecen en la escena? Hay a mujer que es madre e hija. Yo pensaba que es madre e hija. Sí. Se ve la preocupación ahí. Que la mujer está preocupada, parece una madre joven. Es lo que... ¿Ustedes a quién ven preocupada? ¿La madre? A la madre, sí. ¿Era con la mano? Sí, A ver, el grupo que trate de exponer un poquito más qué es lo que vio. La madre preocupada, ¿el bebé cómo está? El bebé está alimentándose con la mamadera en ese momento, mientras que ella está tratando, puede ser que esté tratando de descifrar, puede ser que, no sé, esté leyendo un diagnóstico, un folleto, un resumen, algo, lo que veo yo en esa situación. Perfecto, bueno. ¿Y qué derechos se estarían respetando y cuáles se estarían vulnerando en ese caso? Supongamos, vamos a hacer de cuenta que eso es un resultado de un estudio de sangre, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué derechos se están respetando en esa situación? A la salud. A la salud. A la información. A la información. Lo que se está vulnerando viene a ser, habíamos puesto que por ahí tenía pocos recursos y la información porque lo otro ya estaba bien, la venía comiendo. Así que se respetaba la alimentación. Y si vamos un poco más atrás, podría haber sido un embarazo no deseado, ¿no? Suponiendo, digo, capaz que no. Después a los carnelitos, tanto que hay miles de cosas. Mica. Yo veo también como un signo de pobreza también, ¿no? De soledad. También vería yo desde mi punto, no sé. Capaz que, como dicen también, que puede estar viendo un embarazo no deseado, está sola, no está el padre. Son cosas que, como que a mí me impacta mucho, porque yo la pasé. No con el embarazo deseado, pero sí estar sola, ir al doctor, con un hijo, me impacta desde ese lado. Pero a pesar de la preocupación, está haciendo quizás lo correcto. Claro. Claro, está haciendo responsable. Claro, se está haciendo lo responsable, haciéndose los estudios y lo que lo ve comiendo. Sí, me veo gordito. Y el bebé se ve sano. Se ve sano. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer bebé. ¿Volvemos? Sí, bueno, pues tendría que ir Perfecto, dale. Sí. A ver, hacemos Sí, y después hacemos un break. Esta semana hay una campaña publicitaria que dice no pasa nada, pero pasa. No sé si alguno la vio. Está buena, pero justamente también habla nada más como del embarazo y no de las enfermedades. Como que no la pasaron pocas veces, no sé si la pasaron en Canal 7, como que no pasa nada, bueno, donde la quería buscar a ver si me encontraba, donde las escenas son como que, bueno, nadie se quiere cuidar, está la obstetra y después, bueno, que llegaban niños que no eran deseados. Y está buena la campaña, pero lo único que como que tiene eso, como que se enfoca solamente en el embarazo y no en... Claro, debería ser más integral. Bueno, pero hablamos algo, porque para mí la verdad que me pareció muy buena. Sí, está buena. Y empezar con algo antes de la nada. Podría tener algo más, pero que esté ella es importante. O sea, aparte es una frase bastante usada, entonces debe generar como, ¿no? Como identificación. No, hacer una campaña así. Está bueno.
Bueno, este grupo que escribimos todo lo mismo. Bueno, nos tocó la imagen y nosotras vemos una mujer contenta, expresando su embarazo, con convicciones firmes, independientemente de la situación personal. Porque quizás puede estar sola y decir los miedos, las preocupaciones y tomar la decisión de abortar o lo que fuese. Y está el derecho a la vida respetado, a la salud, de hecho está en un control, así que es un buen detalle que observar que está en un lugar creo que en esta imagen todo lo que hacen a los derechos sexuales, de alguna manera esta mamá están todos representados. Después pusimos que no vemos ningún derecho vulnerado porque está siendo responsable, está cumpliendo los derechos tanto de ella, su salud personal como la del bebé, así que Está protegiendo a su bebé, pues, tocándolo así como que no le pase se nada. la ve saludable, se la ve contenta, Sí, ¿no? Puede pensar de que está disfrutando de su hijo, ¿no? Derecho a la vida y la salud. y bueno, la última pregunta que dice que qué derechos se están respetando y cuáles se vulneran. En este caso no vemos ninguno vulnerado y sí está el derecho a la vida y a la salud como primera plana. claro, no es como el, por ejemplo, el de la mamá con el bebé, que por la cara de ella suponemos, por ejemplo, que está sola. En la cara de ella no parece ser un problema, hasta puede ser el marido de la pareja el que está sacando la foto, ¿no? Por su expresión. ¿Se vieron? No tiene anillo. Bueno, puede estar viviendo sin el anillo. Pero atrás hay yo. Se ve bien, ¿no es cierto? Bueno, ella se ve orgullosa y feliz y protegiéndose. Y falta poquito porque ya está la línea. La línea ya está ahí marcada. Y lo que decía Romina, que me pareció importante, que no quiere decir necesariamente que en ella estén todos los planetas alineados, ¿no es cierto? Capaz algún problema tiene, sin embargo lo está llevando con amor, con convicción. No, que hoy en día también, bueno, como decían, como que se puede elegir cómo uno quiere formar su familia. Como que ya no es la papá, mamá y... Exactamente. Entonces, si yo tengo un hijo sola, también lo puedo hacer. Hay distintas formas, ¿no?, de tener un hijo. No es necesariamente la forma tradicional de estar casado y... La hija de perfecto no digo sí, la otra. Hay varias que tienen sola. Exacto. Bueno, vamos a un break de 15 minutitos. Seguimos con el grupo de acá, ¿no? A ver qué imagen tienen. Inventos a que se comercial venir de 10 a 13. Bueno, ¿alguien tiene mate? Que yo me muero por mate. Allá está el mate parado. La chica tenía el mate. Bueno, el grupo de Laura Vale, ¿alguien tiene? María Eva. ¿Eva tiene alguna? Yo tengo. Bueno, ¿quiénes son los actores de la imagen? ¿Quiénes son los que están? ¿O qué ves? ¿Qué se ve? Se ve al doctor, porque vemos que es un doctor atrás. ¿Sí? ¿Viste cómo está sobre un monitorista? La enfermera estaría de espalda, ¿sí?, y una paciente sentada. ¿Y qué lugar es? Ahí dan los anticonceptivos. Métodos para anticonceptivo de 10 a 1. Pues abre el papel para leer, debe ser Un centro asistencial. Un centro asistencial. Una salita, un hospital, no sabemos qué. Parece una salita. Bueno,
¿Qué sensaciones parece? O sea, están de espalda, ¿no? Pero supongamos, ¿qué sensaciones para ustedes pueden estar viviendo esas personas? Bueno, ahí podría ser que el médico esté aconsejando a la paciente los métodos correspondientes para cuidarse. Y bueno, y la enfermera está escuchando la conversación. ¿Y qué derechos están siendo respetados ahí? El derecho a la salud sexual y a la información. ¿Y qué derechos estarían vulnerados? Habíamos hablado con ese grupo, Sí, ahí los horarios a veces son un poco acotados, no se adecúan a, por ejemplo, que tiene cada persona. Para entregar un método anticonceptivo tampoco. Es una buena Si yo trabajo todos los días, ¿cómo hago? Claro. Eso era lo que hacía Yo no podría, por ejemplo. Claro, el horario, el día y los recursos de las personas también, porque si vos vas hoy, te dan la receta y vas a la farmacia del hospital o de la salita, te dicen no, se entregan mañana. Porque el lunes, miércoles y viernes, más si pueden justo, me tocó gineco martes. O te dicen que otra de las cosas que surgió en el grupo es decir, no hay hoy, viene la semana que viene y yo lo tengo que empezar a tomar el jueves, ponele. Claro. ¿Qué pasa? Tal cual. Obviamente está cerrado el centro de salud, un paro, falta de luz, que es algo que pasa a menudo acá en esta zona. Digamos, si por una u otra razón uno no puede acceder en ese horario tan acotado, no accede ni a la información, ni a los métodos, ni a la atención del profesional, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa que nos estamos olvidando puede estar vulnerada en esta situación? Que es poco común en varios. Porque anticoncepción, ¿concepción qué es? Exactamente. Anticoncepción, el concepto es no concebir, digamos, no tener un hijo. Pero se está viendo desde ese lugar, ya de la palabra, digamos, no estaría siendo la que nosotros elegiríamos. Porque habíamos dicho que eran los dos aspectos, ¿no? Por sobre todo de las enfermedades. Entonces, esto no. Y yo podría señalar también, y ya metiéndolo en algo que vamos a hablar en un ratito y que vamos a retomar el próximo encuentro, es ver la privacidad. ¿Qué pasa si me están atendiendo y como que la cosa pasa, miran, me están mostrando cómo se coloca un profiláctico, por ejemplo? Sí, exactamente. Digamos, ver el hecho de que uno pasa por un lugar y que estés a la vista de cualquier persona, creo que es vulnerar el derecho a la privacidad que tenemos, ¿no? Y más que nada con temas tan delicados como la educación sexual. A veces lo ideal es como que sean espacios que se vean, pero que tengan un espacio de privacidad, ¿no? Ambas cosas. Porque a veces la puerta ciega cerrada hasta genera temor, ¿no? No es bueno, por ejemplo, que un adolescente entre sola, un chico entre solo, un chico no puede entrar solo, ¿no? Pero que entre a un consultorio que esté todo cerrado. A veces, por ejemplo, estos modelos, ¿no? Con una puerta mitad y mitad y que se cierre la puerta y que se hable de una forma privada, es como una cosa, ¿no? A tener en cuenta para cuando uno va a hablar con alguien. Que tenga privacidad, pero que además las personas se sientan cómodas en ese contexto, ¿no? Bueno, un comentario más de la... Yo creo que aún a las personas mayores que estamos acá nos sentimos incómodos cuando nos atiende un ginecólogo. Y mucho más entrar y estar solo, ¿no? Yo con 46 años que tengo siempre me siento incómoda si un hombre... También sería un derecho a una libertad poder ser atendido por un hombre, poder ser atendido por una mujer, ¿no? Tener la libre elección. O si el profesional me parece que no sabe, o si no me habla de la forma que a mí me llega, o si lo veo muy joven, o si lo veo muy grande, lo que sea, ¿no? Tener esta libertad de poder decir, me siento cómoda con este profesional y yo lo elijo. Una pregunta, uno tiene derecho, por ejemplo, al entrar ginecólogo, por ejemplo, preguntar a la persona de si le puedo traer a los estudiantes para ver un caso, digamos, le puede Eso es un derecho del paciente. Eso es un derecho del paciente, Sí. pero hay muchos que no lo hacen. No, hay un listado de 10 derechos uno que peor son muy importantes. Se cohíbe. Sí. Después lo vamos a... la próxima los traigo, eso no está en el material, pero son muy importantes. Uno tiene el derecho a saber qué tiene, el derecho a saber qué intervención se le va a hacer, el derecho a saber qué medicación va a tomar, y no esa letra que no entiendo nada, es un código. El derecho a ser evaluado por alguien que yo también le permito que me dé su devolución.
el derecho a que sean rotantes o residentes sean parte de mi entrevista o no. Eso es parte de mis libertades. Yo eso se los voy a traer la próxima vez. Algunos hospitales lo tienen en las paredes. El derecho a mi historia clínica. Si yo quiero saber qué tengo, que me lo den informado de una forma clara, legible, que yo la pueda entender. No esa receta que no entiendo nada. ¿Por qué yo tengo que no entender lo que dicen? ¿Cómo lo tengo que tomar? ¿No? Y que no se entiende nada y de ahí a la farmacia para que el farmacéutico más o menos me explique. ¿No? ¿No pasa un poco eso? Aparte, los profesionales que, por ejemplo, lo que me tocaron a mí, tómate esto uno cada noche y no te da una explicación. No, tiene que explicarnos como todo. decía la señora, ¿no? Yo vengo de otra generación y era tabú todas las cosas que hoy nosotros escuchamos, ¿no? Y yo me... No, pero hay que ponerse en fin. Quise tener más hijos, pero a mí un ginecólogo no me explicó, a mí me explicó el prospecto que leí, o sea... No, uno tiene derecho a sacarse todas las dudas y animarse... O sea, de preguntar algo que para mí era, no sé, ya con ir y pedir la pastilla ya para mí era... Era un montón. Bueno, pero son cosas que se van entrenando. El profesional tendría el derecho de explicarlo si uno no lo entiende profesionalmente. Las veces que sea necesario. Digamos, explicárselo, digamos, en palabras más simples. Exactamente. A veces uno no lo entiende. Y en el caso de que el profesional te lo explicó y no lo entendiste, tu derecho a decir, no, voy a otro centro de salud, que sea público, privado, lo que quieras, hasta que el profesional genere, por ahí genera esa empatía que muchas veces buscamos, esa calidez o esa cercanía con los profesionales que muchas veces no existe. Dale tu derecho a buscarlo donde sea y las veces que seas. Lo mismo que es como decir el derecho a que ese médico o esa persona que, digamos, fue maltratado en la situación que me atendió, de que no me toque, yo quiero otro. Exacto. Tenemos el derecho. Obviamente. Simple. Bueno, eso Sí, pero eso en una salita de barrio no sucede. Tiene que ser derecho. Y por suerte que hay médicos. Eso puede pasar en un hospital grande o en una clínica privada, pero en una salita las mujeres se tienen que agarrar una dirección ahí. Y esa es parte de la realidad, digamos. Pero es importante que nosotros tengamos información y ahora sí. Y podamos apropiarnos de nuestra situación y también a veces plantarse, ¿no? Porque a veces no es porque es profesional tiene más derecho y menos derecho de decirme, no es así. En una consulta son dos actores. Ya no existe más eso de que él está acá, yo estoy allá, no. Sí, decime. No, pues nada, yo en el primer embarazo mío me atendí en un grupo y fue un prematuro de 5 meses y medio. Y yo no sabía que no podía, no sabía que yo podía elegir que me atiendan o no los practicantes. Venían a cada rato como que el conejito de la India. Y bueno, cuando lo tuve a mi bebé, el que se suponía que me tenía que hacer la limpieza y todo eso, tenía que ser la obstetra. En cambio fue un practicante. Yo estuve 2 meses ahí más o menos, que yo venía siempre porque quedó un neo. Y a la semana y media más o menos me sentía re mal, tenía fiebre y todo, y era que me habían dejado restos de placenta. Y entonces voy al baño en el mismo hospital y un pedazo de carne así, no te miento. Y voy y le digo a la guardia, le digo, ¿esto es normal? Y me dice, ¿quién te atendió en el parto? Y yo me acordé patente porque lo dije con toda mi alma al chico, se llamaba Charlie. Digo, fue Charlie. Y justo pasa, ¿viste? Y la agarra el jefe de obstetricia, estaba encima atendiéndome y dijo, Charlie, te mandaste una de... Y tuve que firmar que yo estaba de acuerdo con que me hagan el raspado, todo eso, y que no iba a ser metido al hospital, que nada. Sí, me hicieron firmar antes de entrar, pero enseguida me mandaron al quirófano, todo. Pero eso de que uno sabe, o sea, yo no sabía en ese entonces que podía decir, no quiero que me atendan los predicantes, por ejemplo. Es un derecho, está bueno que ustedes esto lo puedan transmitir, ¿no? A las personas que van a formar, a sus hijos, a veces uno no lo sabe. A mí me ha pasado. A mí me pasó hace más o menos un mes, que estaba en la consulta médica y escucho que la médica que me está atendiendo le dice a la otra, metaplasia. Yo sé lo que es una metaplasia, un cambio celular patológico. Es una enfermedad. Digo, ¿por qué metaplasia? ¿Qué escuchaste lo que estamos hablando? Sí, están hablando de mí, no de mí, estoy escuchando. O sea, sí. Me dice, mira, debería explicarte medicina. Le digo, yo lo entiendo. Y si no lo entiendo, explíqueme de una forma que yo lo entienda. Bueno, no le gustó mucho, digamos. Pero a veces, ¿no? Y si no lo entiendo de esa forma, explíqueme de una forma que yo lo entienda.
O sea, eso es una obligación del profesional. Yo eso lo voy a traer la próxima vez porque están los 10 derechos. Eso es importante. Muy importante. En estas zonas, una vez se ve como un espécimen. Yo anduve a mi hija en un hospital público, en el hospital Lucio Menéndez, donde de pronto vienen 10 médicos, te sacan la sábana. Ay, miren, 10 médicos. Sí, no solamente público, los privados. Lleno de información en italiano y además es terrible también. Está lleno recién. Exactamente. Pero por qué sean médicos o sea lo que fueren, nada, son 10 personas que te están observando a vos, totalmente inmóvil, en una cama, débil, cansada. Tu mejor ángulo. No, mirá, salgo de la sala de parto, no se llevará a neonatología. A mí se me sale el suero, todo está ahí y vamos todo, como quien dice, una tras otra. Y terminó eso de las 10 de la mañana, yo no sentía mis piernas y yo me quedé paralítica. Viene la jefa de maternidad, me dice, así que te recibiste con el parto perfecto. Ella festejando todo eso y yo le digo, ustedes festejan mucho y yo no siento mis piernas. Porque yo trataba por no tenía. Digo, así que no sé cómo la van a arreglar. Hagan algo porque es lo mismo. Debería. ¿Cómo? ¿La trataste? ¿No le diste ningún...? No me atendió nadie. Le digo, se me salió el suero, no vino la enfermera. Le digo, estuve toda la noche con el camisón mojado. Llamé, nada. Digo, hasta ahora estoy así. Quiero ir al baño. Pero como verás, trato de mover el pie y no me responde. De repente se ve un círculo de personas que no sabían ni quién era, pero me imagino que la persona que me atiende se recibía con ese parto. Bueno, ahí son varias cosas, que nos atiendan personas formadas. A veces, bueno, que se haya recibido hace poco o mucho, puede ser un indicador o no, ojo, porque no siempre los médicos o los profesionales con más años saben todo y los otros no siempre, pero sí tiene que ser alguien informado y también qué poca, digamos, cuidado de la situación, festejar, que meter adelante, ¿no? Como que poco profesional. Muy poco profesional. Entonces son las dos cosas. Sensibilidad. Yo en el sistema de salud lo que veo, de hecho yo empecé con una médica obstetra y me cambié con un hombre, porque como mujer, como par, en mi primer embarazo era... ¿No te gusta? No, aparte del trato y bueno. Pero me parece que también un poco a los médicos me faltan un poco de sensibilidad, ¿viste? Porque tenés esto, bueno, arreglate. Capaz que es tu culpa también. Sí, es una cuestión del sistema de salud, ¿no? Pero bueno, ¿sí? No, una vez a mí, hace un par de años, no sé si puedo decir el hospital o no, sí lo voy a decir, el hospital de Lomas, el gran famoso. Yo tenía una pelota acá y esperé una hora, estaba esperando que me atiendan. Y ya me cansé de esperar, entré a una sala donde había un plasma y estaban todos los médicos mirando televisión y yo con la pelota de acá, que me dolía, fiebre y todo, y viste, y están, sí, vení, pasá. Claro, la tele y yo afuera como que les avisaron y no... Nada, como dice Vale, es saber cuáles son nuestros derechos y decir, no, bueno, me parece una hora ya, por lo menos te estoy diciendo que tengo un problema, que me siento mal, que me pasa algo, por lo menos prestar atención. Bueno, yo, como le dije, hace 11 años tuve a mi hijo internado en el Lucio Meléndez por una encefalitis herpética, una meningitis. Caí en el Lucio Meléndez porque lo tengo a 7 cuadras de mi casa, porque entró en convulsión. Lo sacaron de la convulsión, me lo mandaron de vuelta a casa con 38 de fiebre porque no se la bajaron del todo. Al otro día, a las 2, eso fue a las 8 de la noche, al otro día a las 2:35 de la tarde mi hijo volvió a hacer una convulsión sin fiebre. Corriendo otra vez al hospital Lucio Meléndez, me dejaron tirado en una camilla hasta las 11:35 de la noche, que yo había pedido el
traslado, el nene ya no hablaba, balbuceaba, había tenido 7 convulsiones más, estaba grave, yo había pedido un traslado a la clínica de Quilmes, ellos no pusieron nunca en el informe, yo me enteré todo esto cuando llegué a la clínica, que el nene estaba grave, que era para terapia intensiva, en la clínica no se podía quedar porque había una nena que tenía, una varicela y tenía comprometidos los pulmones, y en el estado que estaba mi hijo, no podía estar ahí. Tuvieron que aislar a la nena porque si el nene lo trasladaban se moría en el camino. Y cuando en el transcurso que estábamos en el hospital, que nos quejábamos, que hablando mal y pronto es un quilombo terrible, entro en una de las salas y los médicos estaban tomando mate. Al nene no lo habían, lo único que teníamos colocado era un suelito, no le habían hecho ningún tipo de estudios, no se sabía todavía lo que tenía. Yo llegué a la clínica a las 12:10 de la noche y a las 4 de la madrugada ya se sabía que tenía el nene, ya estaba en terapia intensiva, ya estaba con la medicación, ya estaba. Entonces uno dice, a veces lamentablemente no, cuando las personas que no tienen ningún tipo de cobertura médica tienen que quedar, mi hijo se moría. Porque no andaba el tomógrafo, no andaba el resonador, que era todo lo que se necesitaba. Más allá de tu experiencia personal, creo que no es algo que sea estricto de instituciones públicas y privadas, porque uno no. De lugares. Sí, por supuesto, pero al caso, los médicos se manejan por ahí, o sea, te dan hasta donde les da el sueldo, hoy en día. claro, a eso voy yo, o sea, porque trabajas en un hospital público, bueno, y cuando trabajas en una clínica pones todo, o sea, no generalizo, pero hay muchos médicos que puntualmente se manejan de esa manera. Y hoy es la mayoría. Y también que bueno, tener una criatura tirada o tirado en una cama, no aparecía en el médico desde las 2:35 de la tarde hasta la noche, vino 2 veces el médico a verlo. El nene hacía convulsiones y yo tenía que salir corriendo y venían, no sé, bueno, yo creo que a veces a partir de cada experiencia, a partir de cada experiencia hay como varias cosas que nosotros desde acá podemos tomar, ¿no? Uno, el derecho a ser atendido, a ser correctamente atendido. Otra cosa, bueno, es intentar mantener las formas más allá de la situación totalmente límite, ¿no? Porque a veces decir, bueno, uno se controla, mantiene la educación, mantiene las formas, mantiene el modo, porque ya llega un momento que te da ganas de romper todo. Exactamente, o sea, aunque tenga ganas de romper todo, no puedo romper todo, porque tampoco soluciona nada. Entonces también eso es muy importante. Y lo otro es esto, que a uno le pasa a veces con un profesional, después sin querer no replicarlo. Porque eso pasa mucho con los padres. Ay, mi papá siempre me trató mal. Y vos lo ves que ese tipo le trata mal al hijo. Y vos decís, bueno, tratemos de que esto que nos pasa a veces, que pasa a ustedes, que me pasa a mí, que nos puede pasar a cualquiera, no ejercerlo. Entonces, el día que ustedes sean formadoras, ustedes también, ser claras, decir todo, y también van a acordarse de esto y van a decir, bueno, no es tan fácil decir tantas veces las cosas y decirlas tan claras. Hay que hacerlo, es una práctica, ¿no? Pero volver de cada experiencia negativa que uno puede haber vivido, algo positivo en el actor personal, ¿no es cierto? O sea, no hacer pasar al otro aquello que me hicieron pasar a mí. ¿No es cierto? Entonces eso, bueno, me parece como valioso para generar una conducta distinta en nosotros que vamos a ser formadores, ¿no? Bueno, sigamos con este grupo. El chico. Sí, algo. ¿Alguien le suena el teléfono? ¿Alguien le suena el teléfono? No hay nadie. Sí, lo leo yo. Sí, me suena el celular, chica, acá. Cartera. Sí, bueno. Bueno, arranquemos. Bueno, en esta imagen o en esta foto vemos una pareja, ¿sí? Joven, que tiene como una tableta de pastillas, ¿sí? Ambos anticonceptivas pensamos que es, y están sonriendo, ¿sí? Se supone que están de acuerdo, porque se ven bien, como que están de acuerdo en cuidarse, llegamos a esa conclusión, en decidir cuándo y cómo, ¿sí? Sería como una planificación familiar mutua. Bueno, como que deben tomar una decisión, es lo que pensamos, ¿sí? Que en ese momento están pensando en esa imagen, como que deben tomar una decisión libre y responsable de cómo cuidarse. Perfecto. Igual, entonces, ¿cuáles serían los derechos al marco? Llegamos a... Sí,
El derecho a no procrear, el de respetarse uno a otro, la decisión de cada uno. Parecía ser una situación compartida, ¿no? Esa Una decisión, es como una linda situación. Iguales, de acuerdo. ¿Y qué le podríamos criticar? Que lo que criticamos ahora casi siempre en todas las imágenes. Lo de la enfermedad. ¿No es cierto? Se está viendo un aspecto solamente del tema. Sí. Entonces, que no lo sabemos. Capaz que sí, solamente estamos viendo esa foto, pero bueno, sería algo a remarcar, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil también que el hombre se cuide, sí, es muy difícil. O sea, por eso tratamos de venir de parte de las mujeres, porque podríamos pensar que los dos están sanos, y entonces sí, la pastilla anticonceptiva en una relación estable, que no hay poliamor, como dijeron. En una relación estable, uno ya conoce a la persona de la confianza y sabe que está tan sano como uno. Entonces, también sería válido. Sí, igual, qué sé yo no confío en ningún hombre. Te engaña ahí, chao, fuiste. ¿No? Muy entera, No, pero sí, o sea, uno está poniendo su vida en las manos del otro. Y bueno, pero eso me puede ser infiel tranquilamente. Por eso, para mí, pero creo que si la confianza es de a dos, si los dos tienen esa confianza, bueno, andarle la vida. Yo veo dos actividades del hombre, pero también puede ser hay que ver qué etapa está la relación también. Eso podría ser otra situación. Yo la veo como si fuera una chica a la señora. No es como que se están compartiendo. una amiga, ¿no? Una amiga que le está aconsejando a la otra de qué forma. Porque es una chica. Puede ser también. Sí, sí. Claro, pero ponerle dos amigas o una pareja, el otro no necesita dos porque por el mismo sexo no se puede. No rasgos. Claro, porque es muy raro que un marido que trae la integridad, hablo el mío, por ejemplo, de ser un amigo, alguien. Es saber que hay dos miradas. Puede ser dos amigas en la cual una está. Hacer los estudios de si hay enfermedades o no, entonces ahí se ve, por ejemplo, si es HIV positivo, qué tipo de embarazo se va a hacer, cómo se va a cuidar, avisar a la mamá para que si va a tener relaciones durante el embarazo se cuide, en el caso, por ejemplo, que sea HIV positivo. De todas formas, en cuanto a lo que es la institución de salud, hoy por hoy en Argentina, a todos los pacientes se los toman como un posible HIV positivo. Sí. A todos, entonces, con todos se tienen las mismas normas. Pero sí está bueno para que la persona deje de, digamos, pasar la enfermedad, sea consciente que la sepa y además, cuando tenga el bebé empiece su tratamiento, ¿no? Porque hoy por hoy se vive con HIV. Igual los controles sexuales también tienen que hacerse cada... Sí, con una regularidad. Con una regularidad. Y eso después lo vamos a ver, pero sí, médico clínico, ginecólogo y odontólogo, una vez al año, si no hay enfermedades crónicas, tienen que ser, ¿no? Y las enfermedades también van a estar controladas ahí. Y las enfermedades, pues depende de la enfermedad. Las enfermedades sexuales, porque en realidad... Capaz eso requiere un poquito más seguido. Por ejemplo, a mí, que mi ginecóloga me pide cada año un control general. En el análisis de sangre es con un control extenso. Que se sabe todo, si tengo HIV, si tengo un montón de cosas. Claro, sí, sí. Todo eso una vez al año sí o sí. Ahora, si hay alguna presencia de una enfermedad, el médico indica. Sí, el control cada 3, cada 6 meses, cada 4. Puede ser más seguido. Bueno, vamos al siguiente grupo. La chica. Igual voy a poner un momento en la imagen y voy a poner la lámina de los derechos sexuales. ¿Por qué? Bueno. La más fácil esto con chocar. Ay, yo la vi. La más difícil. Una
Bueno, en la imagen muestra que hay una mujer autosatisfaciéndose sexualmente ella misma. Es la única participante en esta imagen, no hay participación de una tercera persona, hombre o mujer, sino que ella misma decidió explorar su propio cuerpo sexualmente. Lo que se ve en la imagen es que como que busca un placer que por ahí no lo consigue con la otra persona, o por ahí ella prefiere ella prefiere no compartirse con otra persona y satisfacerse sola. Porque también puede ser una elección. ¿No hay algún derecho vulnerado? No, porque es ella sola. ¿Alguien piensa que hay algún derecho vulnerado? Ahí ves ahí. Como es ella sola, no es que no está como tercero, porque tampoco lo está haciendo en la vía libre ni claro. Es una Es en la decisión intimidad. personal. ¿Y entonces cuáles serían sus derechos en este caso? Derecho a la privacidad sexual, la privacidad, La decisión personal. la expresión sexual emocional. Quizá el placer no está como un derecho. Claro. ¿Placer? ¿Qué es? Está bien, está mal. Creo que saber que es un derecho, el placer, ya sea sola o con alguien. O con... Yo digo que tal vez no lo encontró con el sexo opuesto y lo encontró sola. Claro, lo que pasa es que no sé, ahí se la ve sola en la imagen, pero no se sabe si por ahí tiene pareja y no llega a poder tener ese nivel de excitación que se lo hace a ella sola. Bueno, el derecho a placer es todo un derecho. Yo estaba mirando una serie el otro día, que era al principio del siglo en España, y una chica, el marido se enoja y le pega cuando ella le cuenta que no lo pasaba tan bien, ¿no? Entonces también el derecho a expresárselo a la pareja. La verdad es que no es solamente que él lo pase bien y yo, o sea, son las dos partes por igual. Entonces, o bien el derecho a hacer lo que le hace bien, o bien el derecho a decir esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? De parte de los dos, y nadie se tiene por qué enojar, ni sentir mal, ni angustiar, nada. Tiene que ser charlable, ¿no? Claro, pero eso son a un nivel más como una apertura mental grande. Porque es bueno si vos le decís a un hombre no la pase bien o no sentirlo y no lo va a tomar. Es como que baja su nivel de autoestima. No la satisface y se siente mal. Y bueno, también está el hombre que solamente busca el placer propio. Ahí es donde nosotras, como mamás, tenemos un rol importante. Porque quienes crían a los hombres son las mujeres. Y entonces, conociendo que hay derecho al placer y que esto debe ser consensuado, cuán importante es el rol de las mamás cuando formamos a nuestros hijos para que se den cuenta que es una relación entre dos, en la que los dos tienen derechos, ¿no? Esto es algo creo que estamos a tiempo para trabajarlo con nuestros hijos, sobre todo, ¿no? En contra de este machismo que hay muchas veces, y lo formamos nosotros, las mamás. Así que nada, eso quería aportar. Bueno, el encuentro que viene vamos a hablar un poco de los derechos, de la sexualidad, un poco de esto que estábamos hablando, ¿no? El derecho a sentir, el derecho a elegir durante el tiempo que sea, ¿no es cierto? O sea, no es un pacto de sangre, digamos, que sea estar con una persona, puedo no quererlo más, puedo no sentirlo más, ¿no es cierto? ¿Puede algo de esa persona haber cambiado en su actitud que haga que yo no quiera seguir? Entonces, todas esas cosas son parte de las libertades de cada uno, que está bueno que cada uno las piense y las pueda también transmitir, porque hay veces que hay cosas que están muy adentro de uno. El machismo está dentro de todos nosotros, por más que intentamos sacarlo, minimizarlo, es parte de nuestra educación que se va a ir disolviendo con el correr del tiempo, que hay que trabajar para eso. Pero también hay veces que hay que decir, bueno, lo que estoy haciendo es lo que yo estoy diciendo. Porque hay veces que inconscientemente podemos hacer cosas no contradictorias. Ah, no, que levante la mesa a la nena y que el nene se quede sentado. Sí. ¿No? Mi campeón, por ejemplo. El campeón y la cocinera. El campeón y la chica tiene que hacer. No, porque es una actividad compartida, es de a todos.
Y bueno, entonces ese tipo a veces de diferencias que uno hace empiezan a ser plasmados de chico y después lo van a ir acompañando y cada vez va a ser más difícil ir corriéndolas, ¿no? Como para uno a veces es que se corre. O si lo dice el papá es la última palabra. No, le dice el papá, le dice la mamá, el chico lo puede decir. Puede equivocarse, sí puede equivocarse, pero también es importante que dé su punto de vista, ¿no? No, nada, como que hay una diferencia también generacional. Mi padre tiene 70 y pico de años, mi madre también, y yo los veo a los dos que no son como mi pareja y yo, que lavamos los platos juntos. Mi padre está ahí en la mesa mirando la tele y no levanta un tenedor. Claro. Es muy de... Más real. Yo no lo puedo, por más de que yo, viste, y cuando mi novio lava los platos lo mira como un bicho. Claro, que yo le diga no quiero cocinar, también, viste, me mira aterrado. Le voy a decir a mi hijo que no cocine, que no lave, que no me diga. Claro, cosa que viste. No, mi papá que me cocina, me lava. Bueno, tu padre es diferente y tienen la misma edad, y en cambio mi papá es como criado muy A veces está bueno, igual, por ejemplo, en el caso de unos padres de 70 y pico años, no confrontar, ¿no? Entonces, ¿qué padre no vamos a cambiar? Claro, exacto. No vale la pena. Pero sí decir qué pareja quiero tener, no necesariamente tiene que ser como fue mi padre, y sí qué le voy a decir a mis hijos y cómo voy a negociar con esto. Y además, bueno, también después cada uno tiene su equilibrio personal, ¿no? Uno puede decir, bueno, negocio, que él saca la basura y yo hago las compras, pero la parte sexual no. ¿No? Hay cosas que son más grises que otras. Entonces depende, porque a veces el machismo como que se va comiendo todos los aspectos de la vida, entonces hasta donde uno, ¿no?, va dejando ciertas cosas de los roles. A mí me parece importante que empecemos a transmitir esto de la tolerancia, ¿no? De pensamos distinto, bueno, escucho, formo mi propia idea, déjame equivocarme. Me puedo equivocar y después me dice otra cosa, cambio de idea, digo que no, bueno, me equivoqué, ¿cuál es el problema? Ninguno. Lo peor que puede pasar es que a uno le vulnere la capacidad de expresar lo que uno piensa, de preguntar. A veces hay chicos que tienen miedo de preguntar. Seguro. Porque ser señalado como que está mal, o como que es una pavada lo que estoy preguntando. Tiene prohibido equivocarse. Prohibido equivocarse. El error debería ser tomado como una herramienta de crecimiento. No tomado como algo que nos tira para atrás, sino es algo que nos tira hacia adelante. Porque yo estoy pensando algo, lo estoy pensando, ya eso es positivo. Lo pienso mal. Tengo capacidad de escuchar que está mal. A veces uno tiene que tener capacidad de escuchar que lo que uno dice está mal, ¿no? Y después, bueno, creo un pensamiento superior a eso. Entonces, permitir que los chicos también tengan esta construcción y acompañarlos. Y en esto que ella decía, que sus papás son mucho más grandes y que no entienden, uno tiene que estar en un rol, sin ser el amigo de los chicos, sin ser el par, a veces siendo el compañero, siendo una guía, que el otro se dé cuenta que uno entiende. Porque capaz dicen, no, esto es muy grande, no me entiende nada. Y sí entienden, porque todos ustedes entienden. Y tienen diferencia de edad con un chico de 15 años, y sin embargo entienden. Entonces, a veces, generar esta cosa de un lenguaje más sencillo, un lenguaje más común, de estar más cercanos, ¿no? Para que ellos no tengan esta percepción, ay, no, mi mamá es un plomazo que no entiende nada y no le corre sangre por las venas, ¿no es cierto? Claro. O sea, decirle, ¿sabes qué? Yo también entiendo que está bueno, entiendo que te gusta, entiendo que en el momento preferís que no, yo te lo entiendo. Pero en realidad, en ese momento, tenés que, tu racionalidad, como decía Silvia, tiene que imponerse y decir, si no me estoy cuidando, no. Y no es que ustedes le digan, ay, no, a nadie le gusta tener sexo. Todos entendemos eso. O sea, a veces tener esa empatía con la persona que nosotros le implicamos es muy importante. ¿Sí? No, como que también a veces tiene que ver algo que nos pasa a todas, el autoestima o la valoración, ¿no? Que como que hay mujeres que no nos valoramos. Digo, no me incluyo. En algún momento de nuestra vida no nos hacemos valer. Muy importante. Claro, como me pasó con mi hijo en ese momento que Estaba hablando conmigo, le digo, bueno, cuando vos tengas ganas y vos tengas dudas, acércate y vamos a hablar al respecto para que a vos no te queden dudas a esto. Así, para que él entienda de que yo lo acompaño y lo entiendo, lo comprendo. Claro, porque quizás no seas la persona a la que él quiera recurrir. Por eso. Quiere hablar con un profesor de la salud, quiere hablar con un amigo que quiere. Entonces me di la opción, porque si él quería pero hablar. saber que vos estás ahí para lo que él requiera. Creo que eso es importante.
importantísimo en cualquier ámbito de elegir a quién, pero que esa información sea, como vos decías, verídica, fehaciente de que de esta manera te cuidás, de esta manera te proteges de enfermedades, de esta manera no concebís. Sí, ayer, o sea que yo justo leí un libro, nada que ver, como yo, nada que ver, se llama El tratamiento del amor. Y tenía una parte muy linda, que se lo pasé a una amiga, justo que andaba con problemas personales, que decía, yo elijo estar con gente que me hace bien, con gente que me quiere bien, vivir en una casa que cuido y que quiero con amor, independiente de que tenga y que no tenga, ¿no es cierto? Pero con cariño. Elijo qué hábitos tener, elijo comer cosas que me hagan bien. A veces uno no se da cuenta y autohace cosas que le hacen mal. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy yendo a exponer al cumpleaños de la tía, del primo, del otro que me cae pésimo, digamos, ¿no? ¿Por qué a veces uno se pone en situaciones que le hacen mal? A veces yo pienso que, yo digo, podemos vivir en comunidad y seguir siendo personales. Sí. Y a veces hay personas que son más vulnerables o hay personas que tienen la capacidad de como de achicarte o de hacerte ver una cosa que es desde su óptica, ¿viste? Sí, no, por pero ejemplo, yo a mi marido le digo, discúlpame, yo sola no elegí formar la familia. Somos los dos, no está escrito en la libreta que a mí me dieron que yo tengo que lavar, planchar, cocinar y abrir la puerta para ir a jugar. No. Pero es así. Tal cual. Pero es así. Tal cual. Pero es eso, podemos vivir todos juntos, en familia, todo divino, pero sin perder la personalidad. Y trabajar lo que es la seguridad y la autoestima, ¿no es cierto? Sobre todo ese sexo femenino, es verdad que está más vulnerado, que también a veces las mamás, como que si la chica no se casa, se frustró, pareciera, ¿no? Como que sí, ¿qué vas a hacer? O sea, son como incompletos, ¿no? Todos somos completos nosotros en sí mismos y nos acompañamos toda nuestra vida. Y somos quienes más tenemos que querernos, ¿no? Y hacernos valer. Entonces ahí empiezan todos los derechos. Si yo sé quién soy y cuánto valgo, ya después lo otro es innegociable. No, digo, como que a veces también se piensa siempre como que una mujer o un hombre tiene que estar en pareja sí o sí. Claro. Y como que si no estás en pareja, ahora estoy en pareja, pero me ha pasado de que he ido a cumpleaños y me decían... pero estás bien. Me miraban como si fuera un bicho. Sí. Bueno, pero ya vas a conseguir pareja, como si... Yo me sentía mal, yo no necesito ahora. Claro, porque no podían entender que yo vine tan como muy, claro, son frases como que están muy adentro de la sociedad, que hay que tratarlo de seguirla corriendo. De hecho, yo cuando llegué, que pido perdón a todos por haber llegado tarde, escuché que decían lo del peso, por ejemplo, ¿no? También, ay, está flaquita, como si fuera algo positivo, ¿no? Típico. No, hay que tratar de ir como corriendo esos comentarios, ¿no? Ay, estás en pareja, te vas a hacer, ay, bueno, ahora está mejor que antes. Ay, estás sola, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sí, no, yo creo que esos prejuicios los tienen más las mujeres que los hombres. Los tienen más las mujeres que los hombres. A lo mejor está flaquita porque tiene una enfermedad, le pasó a mi Claro, capaz que dice que una amiga hacía un año que no veía y la vio, ay, qué flaquita, qué hermosa que está. Y me dice, yo tengo cáncer. Claro. Dice, ahora no, dice, si está gordita o está flaca, ay, qué linda que está. Así se refiere ahora porque ya no sabía dónde meterse, porque la mujer se estaba muriendo y por eso estaba flaca, no porque quería. Sí, como sacar, correr el concepto de belleza, de felicidad por un lado, y más empezar a usar el concepto de salud y bienestar, ¿no? Sí. Sí, pero igual también ese tipo de comentarios a la gente le impacta según qué tan aceptado también uno lo tenga. Porque, por ejemplo, yo vivo poniendo estados en el WhatsApp. La verdad, qué hermosa que soy. Me levanté con los pelos duros parados, pero sigo siendo hermosa. A la noche me acuesto, me rasqué el ojo, parezco la Llorona y sigo siendo hermosa. ¿Por qué tanta belleza? Entonces, ¿a qué voy yo? A que yo me acepto así como soy. Si soy fea, si soy gorda, si soy flaca, si soy negra, si soy rubia, si soy como sea, yo me acepto. Entonces, el intento de quererme destruir de la afuera hacia mí, es como que me rebota. Exacto. Eso es seguridad. Eso es seguridad en uno mismo. Si uno no se tiene seguridad, uno mismo, si no se siente seguro, todo lo que la otra persona le diga, le va a impactar mal, fuerte. La autoestima se construye mucho durante la niñez. Es lo que iba a decir, claro. Porque también hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, hay personas, mujeres, bueno, tanto mujeres como hombres, que por ejemplo, si te dicen, ay, esta es más gordita,
Y entonces, y te lo dice 1, te lo dice 2, te lo dice 3, vas a empezar a buscar formas de querer adelgazar y muchas veces esas personas ¿en qué caen? En la anorexia. Sí, claro, esto es algo que se va, pues uno por ahí termina hablando como un discurso de autoayuda. Esto es algo que se construye poco a poco. Por ahí hay personas que, como vos decís, un comentario de está más gorda, está más flaca, está más linda, más fea, no te afecta, pero por ahí a otra persona sí le afecta. Y por más que yo diga, son lindos, son lindos, son lindos, digamos, uno lo va asumiendo de a poco, porque no es alguien te mete las ideas en la cabeza y de pronto nada me afecta. Porque eso no es verdad. Cada cual tiene un nivel de vulnerabilidad, tiene su momento de mayor o menor autoestima, si queremos llamarlo. Entonces, creo que es ir de a poco. Es un trabajo de hormiguita. Exactamente, porque no es hagamos un discurso y todas salimos de acá superadas y las llevamos el mundo por delante. Yo creo que no hay que la juzgar verdad. al otro. No hay que juzgar al otro, porque aprender a escuchar es no juzgar al otro. Exactamente. No juzgar de porque una persona le digan esta hora se pone mal. Me pasa que hay muchas Está bien, quién sabe lo que le pasa a esa persona, quién sabe lo que vivió. Hay muchas veces apoyarla. A mí, por ejemplo, mi marido tuvo un tiempo sin trabajo, consiguió trabajo de chofer y me es súper bueno, conseguí el laburo. ¿Entendés? Aparte de todas las cosas, de los prejuicios, de la autoestima que uno pueda tener también, hay gente mala. Hay gente que afecta en mayor o menor sí, medida sí. según en qué momento también de tu vida estés, ¿no? Si venís de que estuvo sin trabajo, de pronto es una buena oportunidad, te hacen un comentario así y decís, wow. Sí, no. Y ahí entra lo que decía Valeria, de elegir con quién quiero estar. Exactamente. Es un trabajo, como decías vos al principio, que es un cambio cultural que tenemos que hacer y a veces cuesta. Pasa que en la sociedad cuesta mucho. Tenemos un lado que siempre fue machista. Después la otra parte es que ven los defectos de los demás pero no ven el de uno. Es eso lo que tiene de malo. Y a veces a los chicos tenés que inculcarles, pero son tan diferentes. Yo digo siempre que cada casa es un mundo y cada padre y madre lo educa a su manera, ¿no? Yo de por sí a mis hijos los eduqué diciéndole, acá se lava, se plancha, se cocina, se barre, pero porque si soy hombre y vos el día de mañana no vas a poder, por ahí tenés una señora, se enfermó, ¿qué vas a esperar? ¿Que se levante enferma, cocinarte? No, mi amor, le digo. Saltó mi marido como le echa el video, no, pero no puedes decirle que vaya a lavar los platos. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo lo malo? Le digo. Quiere decir que yo lavo platos. ¿Por qué? Estoy haciendo algo malo, entonces no lavo nada, le digo. No me dice, no es así. Bueno, los mismos derechos que yo tengo los tenés vos. Es decir, en el caso, ayer le digo, levanta tu trasero de esas cosas si querés, y hacerte no, porque yo estoy ocupada, no me estoy rascando. Pero no le dijiste trasero, Y es así. Y mi hijo tiene 24 años, me dice, mami, yo me voy a vivir solo. Bueno, está bien, le digo. Mucho no me gustó la idea, pero me dice, le digo, ¿qué estás comiendo? Me dice un pollito así. Bueno, listo. Pero sé que se lo sabe hacer. Porque se lo enseñaste. Eso es a lo que... Bueno, pero sabes que es una formación que viene de los chicos. Yo tengo 4 hijos varones. El más grande es adolescente. Otro de 8, uno de 5 y el de 3. Y en mi casa es, bueno, a ver, van todas las habitaciones desordenadas, vos ordenás la tuya, vos ordenás esto, vos le das de comer a la perra, vos haces esto. Claro, cada uno tiene un... Claro, ninguno a veces se quejan entre ellos porque él sí y yo no, y mutuamente se pelean entre ellos, son chicos. Pero, y mi marido apoya eso. Y le ayuda a tu mamá, porque tu mamá no es sirvienta, y yo tampoco, así que ustedes tienen tareas repartidas. Y las hacen, pero es de uno lo tiene que ir formando a los chicos desde chicos, paso a paso. Bueno, levanta la mesa, pone la mesa, ayuda. O mismos ellos a veces vienen y dicen, ¿puedo ayudarte a cocinar? O me enseñás a cocinar porque yo cuando sea más grande quiero cocinar. Que antes no era habitual eso en un varón. Y en mi
casa. Y no, porque eso, cuando lo hacía un varón, era como decirle, sos maricón, Claro, sí. esto, lo que te va a negar. Sí, tal cual. Y así, era una cosa que es como, está encajonado, lo que puede hacer el hombre como lo que puede hacer la mujer. Era como muy No es así. limitado. Bueno, viendo todo esto que estamos haciendo, ¿no? Todas estas necesidades y estas cosas a cambiar, queríamos dar, como enmarcar, según lo que nosotros, como hicimos la intervención hoy, cómo ustedes la harían el día que ustedes la hagan. Entonces, nosotros hoy arrancamos, bueno, con Power, que fue algo más teórico, ¿no es cierto? Como algo más descriptivo, y que es un derecho, también fue para retomar de la vez anterior. Eso tengamos en cuenta como herramientas, alguna vez, por ejemplo, como fue lo de la lluvia. Viene mucha menos gente a lo que ustedes estén explicando, bueno, retomo, ¿no? Lo que se dio para que todos partamos de lo mismo. Porque si no va a quedar alguno, no, porque vos, como fuimos la vez pasada, que vos no estaba. Como dijimos el sábado pasado, que, faltaste. No, bueno. Entonces nos ponemos todos en igualdad de condiciones, sin perder mucho tiempo, y después pueden empezar nuestras actividades. Es muy importante que cuando ustedes estén llevando a cabo un grupo, empiecen a ver qué les pasa a las personas. Si están aburridos, si les sigue la atención, si ya van 5 que están mirando el Facebook y no me están mirando porque me aburre lo que estoy diciendo. Que tampoco empiece cada uno a contar su historia, o sea, no lo digo por este grupo, ¿no es cierto? Acá es muy valioso y está en un buen equilibrio, pero se puede ir de las manos eso. También saber causar en claro. De tomar las ideas principales de cada uno, llegar a una idea superadora. Sí, pero si no termina siendo una clase de catarsis. Termina siendo una clase de catarsis o puede terminar una confrontación, que sería lo peor. Claro. Ustedes cuando den el curso, la charla o lo que vayan a dar o lo que sea el encuentro, es importante que sean las líderes de ese grupo, o sea, democráticamente, ¿no? Permitiendo que la gente opine, que opine igual, que opine distinto, pero ir como diciendo, mirá, esto no sabemos, bueno, dale, ya te escucho, bueno, pero porque yo tengo un horario que sé que lo seguimos. Entonces ustedes tienen que planificarse, ¿no? Vamos a hacer 1 hora, 2 horas, 15 minutos, lo que sea. Bueno, primero exponemos, después damos una actividad. Una actividad que sea acorde a las personas con las que estamos, ¿no es cierto? Si yo llego a tener todos varones de 15 años y le doy el coso de la masturbación, se van a reír y no va a ser muy formador. Vamos a hablar nervioso, no sé cuál. De diagramar la actividad. También puede pasar que la actividad no dé para el grupo. Poder reprogramarse y no quedarse estancado en lo que yo vine y traje. Si yo veo que ustedes la foto me dicen, no sé, no entiendo. Bueno, guardamos las fotos. Otra cosa, ¿no? Como un plan B, ir viendo qué siente el otro. Entonces, todas estas cosas que nos van pasando están buenas para que ustedes después se construyan como formadoras en este proceso. Y también lo que yo les decía la primera vez, y ver nuestras virtudes y ver nuestros defectos. Que lo de la lana les hubiera parecido distinto, que en esto capaz no les gusta, que qué sé yo, lo que sea, capaz preferirían otra cosa. Bueno, y eso a usted les va a construir como formadora. Entonces, es importante que se haga un momento de exposición teórica, porque los que van a tener la información son ustedes, o sea, el que tiene la palabra en ese momento, porque si no empiezan como muchos mitos a interponerse. Que después las personas puedan participar, que puedan trabajar en grupo, y no siempre el grupo que me conozco, ¿no? Y que después, bueno, puedan exponer esto de una forma ordenada y se pueda llegar a una conclusión final. Como mantener un orden. Después vamos a ver como distintas estrategias de didáctica, ¿no? Por ejemplo, esto de la fotografía, si es una forma, si hiciéramos, ¿saben lo que es un torbellino de ideas? No. Bueno, por ejemplo, yo digo alimentación. La clase pasada. ¿Es una cosa pasada? Bueno, yo digo alimentación, entonces esta estrategia de escribir una palabra, por ejemplo, que iban tirando ideas y las íbamos anotando, pero fue como una manera de poner en escrito lo que íbamos diciendo. Hay un montón de estrategias que las vamos a ver para que ustedes las tengan. Entonces, si son 100 personas, no voy a hacer un torbellino de ideas porque se me van todas las mismas. Ahora, si son 2 personas, y tampoco, porque uno u otro, no. Ustedes ir viendo según el grupo, según las personas, es muy heterogéneo. Si las personas, uno entienden un montón y otros no entienden nada, es todo un desafío, ¿no? Pero bueno, está bueno que ustedes vayan tomando y viendo cómo se va armando una intervención educativa, ¿no? Un curso, cómo se dicta una charla, para que no se nos vaya de las manos, para que no sea una charla de amigos. Para que no sea un plomo, porque no se fue un plomo, porque la cabeza. Claro, porque son 3 horas, o sea, no es hasta 3 horas ahí, pero no, prestando atención. Ver en qué momento
las personas necesitan el break, ¿no? El corte. Y bueno, que haya comodidad. Entonces nada, está bueno para que ustedes si lo vayan teniendo en cuenta, tomando nota, lo vayan registrando mentalmente, como ustedes también quieren ir armando sus propias exposiciones e intervenciones. ¿Ah? Bueno, ¿algún comentario, duda o algo? ¿Vos querés? Ay, pero bueno, bien. Ah, bueno. Te esperé mucho. No. Bueno, entonces damos por finalizado el encuentro.